Bienvenidos a Africanismo en el Portal. Hoy nos sumergimos en una distinción conceptual fundamental dentro de las prácticas yoruba, las diferencias entre Ebo y Adimu. Comprender estos términos es, vital para profundizar en la cosmovisión y el ritual que sustentan esta tradición milenaria. Efectivamente. Y vamos a analizar las perspectivas sobre qué define a cada uno, cuál es su propósito, y también, muy importante, de dónde provienen lingüísticamente estas palabras. Nos vamos a apoyar en estudios etimológicos y, por supuesto, en la propia praxis ritual documentada. Así que, la pregunta central que va a guiar nuestra conversación hoy es: ¿cuál es la diferencia fundamental entre Ebo y Adimu en el contexto yoruba, tanto en su función ritual como en su origen etimológico? Bien, desde mi lado, mi perspectiva se va a centrar en destacar la naturaleza, digamos, intrínsecamente transformadora y resolutiva del Ebo. Yo lo veo como un mecanismo espiritual diseñado específicamente para la corrección energética y también como una forma de negociación con las fuerzas espirituales. Esto, claro, en contraste directo con el Adimu, que entiendo más bien como una ofrenda de carácter devocional orientada al mantenimiento y al agrado. Yo, por mi parte, buscaré ahondar un poco más en los matices. Si bien la distinción general es sin duda válida y muy útil, no quiero subrayar el rol crucial del Adimu, no solo en el agrado, sino en el sostenimiento activo del vínculo y fundamentalmente en la nutrición del Akse, esa energía vital fundamental con el Orisha. Además, insistiré en la importancia de la precisión etimológica para evitar confusiones conceptuales que a veces llevan a errores prácticos. Diferenciar Adimu de la palabra común para comida, por ejemplo, y desmontar ciertas interpretaciones populares que, aunque atractivas, son lingüísticamente infundadas. Empezando por mi punto de vista, el Ebo o Ebo, si usamos la tonalidad precisa que nos indica su origen y su fuerza, debe definirse primordialmente como un sacrificio, una ofrenda de carácter transformador. Su propósito esencial es intervenir activamente en una situación dada, ¿no? Buscar resolver un problema concreto que aqueja a una persona o a una comunidad. También reequilibrar las energías de un Odú que así lo requiera, esto, claro, tras una consulta oracular. Abrir caminos que parecen obstinadamente cerrados o corregir una energía que se percibe como adversa, negativa o disruptiva. En el contexto específico de Ifá, esto es meridianamente claro. El Ebo es prescrito por Orunmila a través de la lectura de los Odú. No es algo que se realice, digamos, caprichosamente o por una intuición general. Los elementos que lo componen son variados y esto es crucial, específicos para la situación y el Odú revelado. Pueden incluir desde animales, comidas preparadas de una manera particular, hasta elementos recogidos de la naturaleza, hierbas, tierras, aguas, objetos simbólicos. Y por supuesto, siempre van acompañados de rezos específicos Ofo y cantos Orín que activan su poder inherente. La función clave, insisto en esto, del Ebo es cambiar la energía, ya sea de una persona, de un linaje, de un lugar o de una circunstancia. Es, en su esencia más profunda, una negociación espiritual. Ofrecemos algo valioso, tiempo, recursos, elementos específicos, nuestra propia energía vital, al universo, a un Orisha particular, o, muy a menudo, a Eshu como el gran mensajero y regulador universal, buscando a cambio restaurar la armonía, obtener protección o encontrar la solución a ese problema detectado por el oráculo. Por eso lo diferencio tan marcadamente del Adimí. Al Adimu lo veo como una ofrenda, principalmente, aunque no exclusivamente, de alimento, entregada directamente al Orisha, pero sin esa función primordial de contrarrestar una negatividad específica o de alterar un destino marcado por un Odú desfavorable. El Adimu busca agradar, sí, pero sobre todo alimentar simbólicamente, rendir culto de manera continua, a través de frutas frescas, comidas cocinadas con esmero, bebidas preferidas por la deidad, por ejemplo. Etimológicamente, el término Ebo deriva del verbo yoruba clásico bo, que significa ofrecer, sacrificar, rendir culto en un sentido fuerte, un sentido de entrega. El prefijo intensifica esta acción, dándole el sentido de el acto mismo de sacrificar u ofrecer algo sagrado.
La frase tan común en Ifá, Ebo Nishiche, que se traduce como debe hacer sacrificio o ofrenda, confirma esta función resolutiva e imperativa. Es una acción necesaria, indicada por la divinidad para que la situación mejore o se resuelva. En resumen, para mí, Ebo es sinónimo de remedio espiritual, de transformación buscada y de reequilibrio energético dirigido. Estoy de acuerdo en la distinción general que planteas, sí. Y la función transformadora, interventora del Ebo es, innegable y central en la práctica, eso está claro. Sin embargo, me parece crucial enfatizar que la función de la Dimu va bastante más allá de ser un simple agrado o una ofrenda de culto genérica. Yo lo veo como algo fundamental para la nutrición y el fortalecimiento de la propia divinidad, en su manifestación accesible a nosotros, ¿no? Para mantener viva y robusta la relación devocional y, muy importante, para dar continuidad al flujo de Akshe, esa energía vital que lo anima todo y que debe circular entre el orisha y sus devotos. No es solo dar algo bonito, es alimentar la energía del orisha, mantener su presencia activa y benéfica en nuestras vidas. Por eso su contexto es distinto también. Como bien decías, el Ebo suele ser prescrito por Ifá ante un problema, un peligro, un diagnóstico específico. El Adimu, en cambio, muchas veces no está ligado a una consulta oracular específica o a un pronóstico negativo. Surge más bien de la devoción cotidiana, de los ciclos festivos del calendario litúrgico yoruba que marcan los días de cada orisha, o incluso de la intuición y el deseo sincero del devoto de conectar, de agradecer y nutrir a su orisha tutelar o a aquellos con los que tiene un vínculo especial. Y aquí la etimología nos da pistas valiosas y confirma esta visión de sustento. El término adimu, que también puede aparecer dialectalmente como adimo, proviene de la combinación de dos raíces yoruba muy significativas. Di, que significa sostener, contener, sujetar, incluso agarrar firmemente, y mu, que significa tomar, agarrar, pero también, y esto es importante, comer, beber o llevar consigo. Por lo tanto, adimu se puede traducir literalmente como lo que se sostiene o contiene para tomar o comer, o lo que se ofrece como alimento sostenido o contenido. Esto resuena perfectamente con su función ritual, ya que en muchos rezos y cantos tradicionales se menciona el adimu, en referencia directa a los alimentos rituales que precisamente sostienen, revitalizan y fortalecen la energía del orisha. Y aquí quiero hacer una aclaración lingüística importante que creo es vital para evitar confusiones que a veces circulan, incluso en ámbitos religiosos. Adimu no proviene de una elisión o combinación fantasiosa de ade, que significa corona, e imu, que significa nariz o olfato. Esa es una etimología popular, atractiva, quizás, por la sonoridad, sí, pero completamente incorrecta y sin ninguna base documental en los estudios lingüísticos serios del yoruba. Es fundamental distinguirlo también de la palabra yoruba común y corriente para comida en general, que es ounje, derivada directamente del verbo je, comer. Existen variantes como onye, ontonye, literalmente lo que se come, o ayeun, el acto de comer. Pero adimu tiene una connotación ritual específica ligada a sostener y tomar comer en un contexto sagrado de ofrenda nutricia. En síntesis, para mí, adimu es alimento ritual, es reverencia profunda y sobre todo es el mantenimiento activo y la nutrición constante del vínculo sagrado con lo divino. Su etimología, di plus mu, confirma este sentido de sustento ofrecido para fortalecer. Entiendo perfectamente la precisión que buscas al definir el adimu como nutrición y mantenimiento, y valoro esa perspectiva, de verdad. Sin embargo, volviendo al primer punto de contraste clave, la naturaleza misma de la ofrenda, sigo viendo al Ebo fundamentalmente como una intervención directa. Pensemos en una situación concreta, ¿no? Alguien enfrenta una enfermedad persistente o una racha de mala suerte inexplicable en su trabajo. La consulta Ifá revela un nodú específico que indica la necesidad de un Ebo con ciertos animales, hierbas, objetos. Ese Ebo es una acción directa, casi como dijiste, una medicina espiritual prescrita para alterar esa situación específica. La intención transformadora es el núcleo del Ebo.
Hay un intercambio, ya sea explícito o implícito. Doy esto para recibir aquello, ¿no? Ya sea la salud, la estabilidad o el cambio de suerte. Esa cualidad de intervención activa para modificar un estado energético o una circunstancia vital adversa es lo que lo define primordialmente, en mi opinión. Entiendo tu razonamiento, claro que sí, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva sobre eso. Si bien el Evo es claramente una intervención, no podemos subestimar la importancia de la Dimú como un acto fundamental para la continuidad y la fortaleza de esa relación con lo divino, que, idealmente, nos protege de necesitar intervenciones constantes. No es simplemente reactivo, como suele ser el Evo ante un problema ya manifestado. El Adimú es proactivo en el mantenimiento del vínculo. Imagínate a un devoto que cada semana, en el día consagrado a su orisha, le ofrece sus frutas preferidas, agua fresca, miel, manteniendo su altar limpio y cuidado. Al nutrir espiritualmente al orisha de forma regular con estos adimús, se asegura que el flujo de Ashe, esa energía vital, se mantenga constante y saludable entre ambos. Esto es esencial para el bienestar general del devoto y su entorno, incluso cuando no hay un problema inmediato que resolver. Podríamos decir que el Adimú ayuda a prevenir desequilibrios, manteniendo fuerte la conexión, mientras que el Evo actúa para corregirlos una vez que se han detectado o manifestado. Es una forma de mantener la relación vibrante para que idealmente se necesiten menos intervenciones drásticas o quirúrgicas, como decías antes. Como mencioné antes, el Evo clásico, tal como se entiende en el vasto corpus literario y ritual de Ifá, es casi siempre una respuesta directa a una lectura de Odú realizada por un babalawo o una Iyanifá competente. Los elementos específicos, el procedimiento detallado, el destino final del Evo si va al río, a la basura, a un cruce de caminos, etc., todo viene dictado por Orun Milá a través de la interpretación de Ifá. Su necesidad surge de una consulta oracular que revela un desequilibrio, un peligro potencial, una bendición que necesita ser activada o una negatividad que debe ser neutralizada. Es una indicación específica, un mandato divino para actuar. Es un argumento sólido, sin duda. Pero ¿has considerado que el Adimú opera con una lógica diferente en cuanto a su origen y motivación? La mayor parte del tiempo. Si bien un babalawo o una iyal orisha pueden ciertamente sugerir un adimú específico en una consulta, quizás como complemento a otras acciones o simplemente para fortalecer el vínculo, su práctica es mucho más amplia y a menudo, espontánea. Frecuentemente nace de la devoción personal, de un sentimiento de gratitud por bendiciones recibidas, de la necesidad de seguir los ciclos festivos anuales dedicados a cada orisha, o simplemente del deseo sincero que brota del corazón del devoto de ofrendar algo bello y nutritivo a su divinidad protectora. Su práctica tiende a ser más regular, a veces incluso diaria o semanal, como en el ejemplo anterior, ¿no? Y no necesariamente reactiva a un diagnóstico específico de Ifá. Es parte integral del tejido cotidiano de la relación con lo sagrado, no solo una respuesta a una crisis o a una predicción oracular. De acuerdo. Volvamos entonces a la etimología, porque creo que refuerza estas distinciones de manera muy clara. La raíz bo en evo es inequívoca en la lengua yoruba, tanto clásica como moderna. Apunta directamente a sacrificar, ofrecer, rendir culto en un sentido fuerte, de entrega significativa. Ese verbo subraya el acto de dar algo, a veces algo costoso o difícil de conseguir, con un propósito sagrado, y en el contexto del Evo como lo entendemos ritualmente, inherentemente transformador. La propia palabra encapsula esa idea de una ofrenda que busca un efecto tangible, una resolución, un cambio. No es un mero regalo, es una acción con consecuencias esperadas. Exacto. Y yo vuelvo a la etimología de la Dimú para mostrar su especificidad y por qué es tan importante no confundirla. La combinación de di, sostener, contener, agarrar, más mu, tomar, comer, llevar, apunta directamente a la idea de un alimento o sustancia que se ofrece y que sostiene o nutre al receptor. Es un concepto muy físico y a la vez profundamente espiritual, lo que se da para mantener, para fortalecer, para vitalizar. Por eso es crucial, como decía antes, distinguirlo lingüística y conceptualmente de unye, la comida cotidiana, profana,
Y reitero la importancia capital de descartar esa falsa etimología popular de ade, corona, más imu, nariz, olfato. La precisión lingüística aquí no es un mero ejercicio académico para especialistas, ¿eh? Clarifica la función ritual específica de la dimú como sustento devocional ofrecido regularmente. Esta comprensión nos diferencia tanto del sacrificio transformador y puntual, Evo, como del alimento profano y cotidiano o unye, Orisha. No prestar atención a estas raíces es, perder una capa importante de significado. Ahora, una pregunta que surge naturalmente de esta discusión y que seguro muchos practicantes se hacen es, ¿pueden coexistir o superponerse estas prácticas en la vida real? Porque es evidente que muchos evos incluyen elementos comestibles, frutas, granos, miel, aceite de palma, incluso animales que luego se cocinan en parte y se ofrecen. ¿No hay ahí una superposición inevitable con el concepto de Adimu? ¿Dónde trazamos la línea? Mi enfoque aquí es un poco diferente, aunque entiendo la pregunta, claro. Claro que pueden coexistir y a menudo lo hacen en la práctica ritual, que es compleja y multifacética en el día a día. Un evo de gran envergadura puede contener diversos alimentos, pero, y como tú mismo señalaste muy bien al principio, la finalidad última del evo es el cambio energético, la resolución de un problema, la negociación espiritual para alterar un destino. Los alimentos dentro de ese evo específico son parte del paquete ofrecido para lograr esa transformación. Funcionan dentro de la lógica del sacrificio interventor. Su naturaleza comestible es, digamos, secundaria a su función dentro del evo global. Estoy completamente de acuerdo. La intención, el propósito fundamental detrás del acto marca la diferencia crucial. Un mismo elemento, como una fruta, puede ser parte de un evo con una intención transformadora, o ser un adimo ofrecido con intención nutricia y devocional. No. Exacto. El adimen, en cambio, es primordialmente alimento devocional, ofrecido para nutrir, agradar y mantener esa conexión vital. Aunque ambos son actos de dar algo a lo divino, sus funciones principales son distintas y, de hecho, complementarias. El Bo busca alterar una dinámica existente o prevenir activamente un mal augurio detectado. El Adimu busca alimentar y mantener una relación ya existente, fortalecerla día a día, semana a semana. Uno es más quirúrgico, una intervención específica ante un problema, como bien dijiste. El otro es más nutricional, un cuidado constante para mantener la salud espiritual. Son dos herramientas espirituales diferentes, pero igualmente importantes en la rica y compleja caja de herramientas de la tradición Yoruba. Bien, para resumir mi perspectiva entonces, el Evo se erige como un acto fundamental de sacrificio con un poder intrínsecamente transformador. Es una herramienta espiritual diseñada específicamente para corregir desequilibrios energéticos, resolver problemas concretos y alterar situaciones adversas o peligrosas, una acción cuya necesidad, a menudo, se revela a través de la sabiduría de Ifá. Su etimología firmemente arraigada en el verbo bo, ofrecer sacrificar, subraya esta función de dar algo sagrado con el propósito explícito de lograr una resolución, una protección o un cambio beneficioso. Y recapitulando mi posición, el adimu es esencialmente una ofrenda de sustento y reverencia, crucial para alimentar la energía misma del orisha y mantener así la conexión vital y el flujo constante de Ashe entre lo divino y lo humano. No es solo un simple agrado, sino una nutrición espiritual fundamental para la continuidad de la relación. Su etimología, derivada de la combinación significativa de di, sostener, y mu, tomar, comer, confirma claramente esta función de alimento ofrecido que sostiene y fortalece. Sostengo que es vital distinguirlo tanto del evo transformador como del concepto general de comida o unye y rechazar activamente etimologías populares pero incorrectas que solo sirven para oscurecer su significado ritual preciso y su importancia en la práctica devocional. Queda claro entonces, tras este intercambio, que tanto Evo como Adimu son prácticas centrales, indispensables y profundamente valiosas dentro de la tradición yoruba. Representan diferentes facetas, ambas absolutamente necesarias, de la compleja, rica y dinámica interacción entre los seres humanos y las fuerzas divinas conocidas como Orisha.
Así es. La comprensión precisa de sus nombres, sus funciones rituales específicas y sus raíces lingüísticas auténticas no hace más que enriquecer nuestra apreciación de la profundidad, la coherencia y la sabiduría práctica de la cosmovisión yoruba. La distinción que hemos explorado hoy, basada tanto en la función observada en la práctica como en el análisis etimológico cuidadoso, ayuda a clarificar los roles específicos y, en última instancia, complementarios de estas dos formas esenciales de ofrenda y comunicación con lo sagrado. Y sin duda alguna, siempre hay más para explorar, ¿verdad? Para matizar y comprender en la vasta riqueza del lenguaje, la filosofía y la práctica ritual yoruba. La conversación de hoy simplemente abre puertas e invita a seguir profundizando en estos temas fascinantes. Para más programas como este y otros contenidos dedicados al estudio y difusión del africanismo, los invitamos cordialmente a visitar nuestro sitio web en portalafricanista.com.ar. Y también pueden encontrar y descargar nuestra aplicación móvil directamente desde la Play Store de Google, buscando Portal Africanista, para tener acceso a nuestros contenidos donde quiera que estén. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión.